Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología Terapia Intensiva. Este es un video de concientización. Lo hago de forma voluntaria y sin ningún tipo de retribución porque creo fielmente sobre la importancia de checarnos la presión arterial con regularidad, principalmente en aquellas personas que ya pasamos de los 30 años y que tenemos factores de riesgos cardiovasculares asociados como por ejemplo obesidad, problemas de colesterol, entre otros. Tengo la total certeza de que si nos revisamos regularmente la presión arterial podremos hacer un diagnóstico temprano de la misma y en caso de ya haber sido diagnosticado como hipertensos pues nos permite valorar si la medicación que tomamos nos mantiene controlada la presión arterial. Debemos crear conciencia sobre los riesgos que conlleva el mantener la presión arterial alta y la falta de adherencia a nuestra medicación es un grave error. Eso de que hoy me tomo el medicamento, mañana me tomo la presión y como la presión arterial la tengo buena, entonces ya no me voy a seguir tomando el medicamento. Es un error gravísimo que suele ser sumamente frecuente. Aunque la hipertensión arterial y las afectaciones que derivan de su descontrol a nivel cardiovascular, cerebrovascular y renal sigue siendo una de las causas principales de mortalidad a nivel mundial, la hipertensión es una enfermedad sumamente grave y no le estamos tomando la importancia de vida. Y lo peor es que esta suele ser silenciosa. Cerca del 85% de los pacientes hipertensos no manifiestan ningún síntoma. Y la hipertensión arterial descontrolada suele ser el desencadenante de enfermedades más graves como el infarto cardíaco, el derrame cerebral y la insuficiencia renal. Y posteriormente derivar en la muerte de personas cada vez más jóvenes y con toda una vida por delante. La falta de la adherencia a su medicación, es decir, el no tomar su medicación todos los días de la forma en la cual te fue indicada por tu médico, aumenta aún más el riesgo de las complicaciones de la hipertensión arterial. En todo el mundo se estima que cerca del 40% de los pacientes hipertensos no están cumpliendo con su medicación. Teniendo en cuenta estos datos, pues Laboratorio Servier lanzó la campaña mundial #toma tu medicamento y #porque lo digo yo, para de esta manera concientizar a la población sobre la importancia de adherirse a la toma de su medicamento. Esto en colaboración con la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial. El objetivo de la campaña es animarnos a nosotros, los hijos, a motivar a nuestros padres para que se estén checando regularmente la presión arterial y que sigan adecuadamente el tratamiento que fue recomendado por su médico tratante y no por el que recomienda la vecina o por el que recomienda el amigo, por su médico tratante. Y recordar fundamentalmente no a la automedicación. Lo que es bueno para Juan no necesariamente es bueno para Juana. En caso de que tu papá o tu mamá no puedan por algún tipo de enfermedad asociada tomar su medicamento de forma regular, pues es nuestra obligación también dárselo. El nombre de la campaña, porque lo digo yo, y toma tu medicamento, pues no es una orden. Se basa en que cuando éramos chiquitos y eran nuestros padres quienes velaban por nuestra salud, tal vez a nosotros no nos gustaba el sabor de un jarabe o de un medicamento y nos poníamos renuentes a no tomarlo. Pero nuestros padres en su inmenso amor hacia nosotros nos decían, te los bebés porque digo yo, porque lo digo yo. Y no era una orden, era una muestra de amor hacia nosotros. Ahora que en esta etapa de la vida somos nosotros los que debemos de cuidar de nuestros padres y nos toca devolverle ese amor y es nuestra responsabilidad decir a nuestros padres lo que tienen que hacer por su propio bien, tal cual ellos lo hicieron con nosotros. Debemos tenerle paciencia porque ellos velaron por nosotros cuando nosotros éramos indefensos. Hacerle un chequeo de presión arterial a nuestros padres de forma regular y el que se tomen sus medicamentos a diario nos dará la bendición de preservar a nuestros padres un poquito más, pues la evidencia es clara. Una mejor adherencia al tratamiento nos permite reducir nuestro riesgo cardiovascular. Para animar a nuestros pacientes, nosotros como médicos, a que se controle la presión arterial regularmente, estos pueden controlárselas con los dispositivos debidamente certificados que se venden muchas veces en farmacias. Puedes acudir también a los centros de salud más cercanos o acudir a tu médico tratante para que te tome la presión. Esta es una campaña de apoyo a los profesionales de la salud y yo me sumo a ella porque creo en ella. Desde mayo del 2018, Servier junto con la Sociedad Internacional de Hipertensión comenzó a lanzar la campaña anuales de concientización sobre la importancia de mantener bien controlada la presión.
con el objetivo de motivar a las personas a que se revisen la presión arterial, y esto solo se logrará mejorando la adherencia al tratamiento para que puedan seguir disfrutando de las cosas que más les gustan hacer. Mantenernos con buena salud. La campaña se centra en dos aspectos principales. Lo primero es difundir información dirigida hacia la población en general para concientizar a las personas sobre la necesidad urgente de hacer un chequeo de presión arterial y la importancia de tomar tus medicamentos. El objetivo es reforzar la concientización e impulsar el debate sobre la hipertensión a nivel de todo el mundo a través de redes sociales y los medios de comunicación. A partir de septiembre del 2022, Servier y la Sociedad Internacional de Hipertensión llevarán a cabo eventos educativos alrededor de todo el mundo para que las personas aprendamos más sobre la hipertensión arterial, concientizando a la población de la importancia de que nos hagamos chequeos con regularidad de nuestra presión arterial y entendamos que la mejor medicina es la medicina preventiva. Pero si ya somos hipertensos, es vital la adherencia a nuestro tratamiento para que logremos controlar a ese asesino silencioso que es la hipertensión arterial. Como médicos, pues debemos educar a nuestros pacientes y proporcionar herramientas educativas. Por eso estoy haciendo este video. Así también folletos en la sala de espera en la que podamos informar de los peligros de mantener la presión arterial alta. También podemos incitar a la población a que se informen en sitios de internet debidamente certificados, en buenos sitios que te den información real, como por ejemplo My Health Partner. La hipertensión sigue siendo un tema de debate entre nosotros los profesionales de la salud, con guías como la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología en colaboración con otras 9 sociedades de profesionales. Esto han cambiado la definición de hipertensión. Ahora la hipertensión se define como mayor o igual a 130/80. Y también nos aportan nuevos datos como los objetivos del tratamiento, del control de la hipertensión, la clasificación y la estimación del riesgo, que son sumamente importantes para realizar un diagnóstico adecuado y un pronóstico de nuestros pacientes. La terapia no farmacológica, que son los cambios en el estilo de vida, seguirá siendo el tratamiento recomendado para la mayoría de los pacientes recién diagnosticados como hipertensos, pero a la mayoría de los pacientes con hipertensión excesivamente alta se recomienda una mayor intensidad de tratamiento en cuanto al número de fármacos y a la dosis de estos fármacos. Por eso se han creado fármacos novedosos con efectos farmacológicos de larga duración y en combinación de 2 o 3 fármacos de antihipertensivos que permiten una sola toma al día, mejorando así pues la adherencia al tratamiento para de esta forma poder controlar su presión arterial, ya que suele ser tedioso para muchos pacientes estar tomando 3 o 4 medicamentos en diferentes horarios. Con esta campaña, toma tu medicamento, porque lo digo yo, Servier pretende concientizar sobre los riesgos de la hipertensión y lograr mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. La concientización es una cuestión clave en la lucha contra la hipertensión arterial para que podamos vencer ese asesino silencioso que cercena la vida de millones alrededor del mundo. Apóyanos compartiendo este mensaje en tus redes sociales, pero antes no olvides suscribirte al canal. Suscríbete al canal y deja tu comentario. Muchas gracias.